Muy bien, pasan algunos minutos de las 9 de la mañana. Es momento de meternos de lleno en el proyecto del presupuesto y en este caso en lo que se le asignó a la Fiscalía. Estamos con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa. Bienvenido a Arriba Gente. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, disconformidad en principio por lo asignado, menos del 10% de lo que ustedes solicitaban. Sí, creo que esta es la tónica común en los últimos 10 años, 3 instancias presupuestales, creo que la conclusión siempre es la misma. En el presupuesto del año 2015 la Fiscalía había hecho una petición presupuestal bastante escueta y fue recibida en gran medida, no en todo, por el Ejecutivo en aquel momento. En el 2020 no se le dio nada, absolutamente nada, ni un solo peso a la Fiscalía. Y en el 2025, según este proyecto plantea, la verdad que es muy marginal en base a lo pedido, lo que se le ha otorgado, teniendo en cuenta el déficit. Si estamos hablando de 2 instancias presupuestales de rezago en materia de recursos, evidentemente yo puedo entender que el ministro de Economía, el presidente de la República, quien sea autoridad del Ejecutivo, ¿no? Principalmente el presidente de la República, diga que es un presupuesto que es austero, pero creo que la austeridad con un organismo que viene con un déficit no puede ser la misma que con otros organismos que tal vez han sido contemplados, con otros organismos que han sido contemplados en instancias previas. 41 millones, sí. 41 millones de pesos para el 26, 56 millones para el 27, 56 para el 28 y 56 para el 29. Eso es un poco el planteo original del presupuesto. Tengamos en cuenta que la Fiscalía tiene un presupuesto anual de 52 millones de dólares. Y este incremento en el año 2026 es $1 millón. O sea que estamos hablando de un incremento de un 2% del presupuesto total de la Fiscalía. Repito, un organismo que tiene déficit y que la Fiscal General proyectó un incremento del 30% del presupuesto que tenía, 17 millones de dólares, se le asigna $1 millón, es prácticamente que migajas respecto a lo solicitado, ¿no? Ustedes supongo que tienen otro tipo de expectativa más allá de que viene con rezago por la figura del prosecretario de la Presidencia y no solamente por eso, sino porque hay de alguna manera una especie de consenso político de las necesidades de la Fiscalía. Por lo pronto designar un fiscal de corte definitivo, de ahí para abajo también en materia de dinero y de recursos. Eso además, ¿cómo le cae? Digamos, una situación que genera una depresión extra para los fiscales sabiendo que había alguna otra expectativa diferente este año. Yo soy representante gremial desde el año 2015 más o menos y he visitado despachos de parlamentarios de todos los partidos políticos, despachos del Poder Ejecutivo, de todas las autoridades y siempre cuando yo les explico las carencias, las necesidades que tiene la Fiscalía, todos me miran con cara de entendidos y comprenden bien cuáles son los desafíos, sobre todo en lo que hace la Fiscalía, el impacto que tiene no fortalecer la institución en materia de lo que desarrolla en cuanto a persecución de la criminalidad. Después, cuando vienen estas instancias, todos fingen demencia, porque acá, en donde la lapicera se pone en negro sobre blanco, ese entendimiento que tienen respecto de la necesidad del organismo no aparecen. Es bueno, más, de hecho, en son su momento... dos páginas nada más de asignación, de creación. De 4 de las 19 propuestas que hacía la Fiscal General, que la Fiscal General también hizo una petición bastante austera respecto de las necesidades que tenía el servicio. Claro, y de hecho en su momento el propio Jorge Díaz había dicho, por ejemplo, que el amor se traduce en presupuesto. Exactamente, se lo decía... Se demuestra en presupuesto. Se lo decía el presidente de la República de ese momento, o lo decía para que lo escuchase el presidente de la República de ese momento, el doctor Luis Lacalle Pou, en cuanto a que la Fiscalía tenía esas necesidades. Y es así porque lo ha planteado. En el 2015 planteó una necesidad de presupuesto el fiscal Jorge Díaz. Sí, porque además estaba la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Se le asignó gran parte. Pero cuando llegó el 1 de noviembre, lo que cayó en cuenta el ex fiscal general Jorge Díaz, que lo que se le había asignado no le daba en absoluto para afrontar la nueva realidad. Y lo que hizo fue presentar una propuesta muy pretenciosa hacia el Poder Ejecutivo del Frente Amplio en ese momento. Recibió
prácticamente las mismas migajas que hoy. Entonces, cuando vino un cambio de administración, insistió en esa petición. No sorprende, por supuesto, que alguien que ha insistido tan constantemente respecto a las necesidades de la Fiscalía, hoy, cuando se presenta esta realidad y tiene esta injerencia, no le dice a quienes toman las decisiones: denle el presupuesto que pide esta gente, porque en realidad el organismo lo está necesitando. ¿No tuvo capacidad de incidencia Jorge Díaz o no quiso incidir? No lo sé. Lo que sí sé es que constantemente todas las autoridades y todo el sistema político, todas las autoridades, digo, de todo el arco político, miran hacia la Fiscalía y le reclaman cosas a la Fiscalía, lo cual me parece que está muy bien que se le reclame a este organismo eficiencia y eficacia. Yo lo que digo es, para tener esa eficiencia y esa eficacia, se necesita tener los recursos suficientes para poder actuar. Y le digo esto a la gente insistentemente. En hurtos y rapiñas, que son los delitos comunes, la Fiscalía no va a tener problema. Va a seguir imputando, mandando gente a la cárcel. Hoy en prisión hay 16.000 personas privadas de libertad, y esas personas privadas de libertad, el grueso son por hurtos y rapiñas. ¿Dónde aparece el problema? Lo digo una y otra vez. Aparece el problema en los delitos que son más complejos. Corrupción pública. Creo que basta decir eso para ver las complejidades que se tienen. Estafas, crimen organizado, lavado de activos. Una y otra vez se sientan en esta mesa, han sentado cuántas personas ustedes que han dicho tenemos problemas con el lavado de activos porque la persecución del lavado de activos viene rezagada. Cuando vemos que la Fiscalía de Lavado de Activos para la investigación de la estafa, mega estafa conocida como Conexión Ganadera, no tenía una contadora, una persona especialista en contabilidad que le asista a los fiscales en algo que no saben, que es contabilidad. Los fiscales saben de derecho. No tenía ese recurso. Fue noticia que se le haya asignado ese recurso momentáneamente a esta Fiscalía. ¿Y en serio queremos tener eficacia en la persecución del lavado de activos en estas condiciones? Claramente no. Se crean 3 fiscalías nuevas en este presupuesto, al menos lo contempla, que es la Fiscalía de Ciberdelito, otra Fiscalía de turno en Ciudad del Plata que se precisaba, y una Fiscalía más de Violencia de Género. Recién en 2017 esa última. Bien, o sea, ni siquiera... ni siquiera es ahora. El 2027. El 2027, ahí va. Bien. ¿Ustedes consideran que era necesaria en fiscalías en otro rubro, además de estas 3? En el interior del país, a mí me sorprende después las reuniones que uno tiene. Yo tuve una reunión con el director de UNACEF en el que él decía que era necesario que la Fiscalía insistiese en la persecución de las faltas, que había un rezago ahí. Yo le decía, bueno, fíjese que con los recursos que tenemos no podemos abordar la criminalidad de mayor impacto, cuanto menos la falta, que es un delito marginal. Sí, de hecho, Metediera bregaba por una fiscalía especializada en materia de tránsito. Claro, entonces, en esta discusión... digo, y de siniestros laborales también, en otro ámbito. Le digo, mire, en el interior del país lo que nos pasa es que muchas veces las fiscalías pasan muchísimo tiempo acéfalas. La fiscalía que lleva el caso Besos y está con una fiscal suplente. ¿Por qué? Hubo un traslado de la fiscal que estaba ahí, ese equipo quedó menguado, creo que tiene a 2 personas, en algún momento tuvo una sola persona. Entonces, lo que se necesitaba era reforzar esas áreas del interior del país y de Montevideo en que tenían casos sensibles o gran volumen de casos. Y nada de eso ha ocurrido, marginalmente se han creado 3 fiscalías nomás, cuanto menos está la posibilidad de que algunas pretensiones de otros jerarcas, es como que hay una disociación entre lo que pretenden que haga la Fiscalía y el presupuesto que se le asigna. Fíjese lo que estaba pretendiendo el director de UNACEF con la realidad que tiene la Fiscalía a partir de la asignación presupuestal. Es irrisorio pensar que un fiscal tan siquiera puede agarrar un expediente de faltas en el interior del país cuando tiene causas y causas y causas de a centenares de otras cuestiones en que las víctimas están esperando la respuesta que dé el sistema de justicia. Usted decía, la fiscal general fue escueta en el pedido. Con el diario del lunes, estratégicamente, ¿fue correcto hacer un pedido tan escueto o habría que haber pedido más para recibir un poquitito más tal vez? Todos los fiscales generales, siempre cuando nosotros vamos, decimos, bueno, se necesita pedir más, sobre todo cuestiones que tienen que ver con derechos laborales de los fiscales, nos dicen, hay que hacer un pedido razonable, coherente, cosa que desde el Poder Ejecutivo dicen, bueno, esta gente está pidiendo cosas que son coherentes, vamos a asignárselas.
¿no? O sea, tener mayor receptividad. Después, cuando nosotros vemos volcado al papel lo que se le ha asignado, la verdad que esa estrategia no funciona. Pero es una estrategia que la seguía Díaz, la seguía Gómez y la sigue ahora Farrero. Y es una estrategia que no ha funcionado porque parece muy fácil para las autoridades del Poder Ejecutivo y después también del Parlamento ser austeros con la Fiscalía. Después, de la misma forma, atacan a la Fiscalía y dicen, ¿cómo puede ser que las causas se demoren? Hasta el presidente de la República anterior decía, hay causas que van muy lentas, esto, lo otro, cuando en realidad jamás hacen nada, ninguna acción positiva para después decir, nosotros le dimos todo lo que necesitaban, ¿cómo puede ser que no funcionen bien? Este presupuesto contempla la creación de una escuela de fiscales. ¿Ustedes hubieran preferido que el dinero que se vuelca a esa escuela se volcara a alguna otra fiscalía? Pero claramente digo, en una situación de urgencia se marcan las prioridades. Hay un dicho que dice, lo ideal es enemigo de lo posible. Si es ideal que la institución cuente con una escuela de formación de fiscales que entre y de capacitación de los fiscales que están, de actualización, absolutamente, respondo afirmativamente que sí. Ahora bien, cuando a usted se le están cayendo los revoques de la casa porque tiene mucha humedad, y esto tratándose de la Fiscalía es algo literal, se lo digo en serio. Uruguay, por ejemplo. Por ejemplo, y hay otras sedes en el interior del país que están en muy malas condiciones edilicias para el servicio que se presta. Usted no puede darse el lujo de comprarse una televisión de 50 pulgadas, un microondas, un lavavajillas. ¿Qué va a preferir? Va a preferir arreglar y dejar la casa en orden. Entonces, cuando de los 19 reclamos, la mayoría son personal, fiscales y auxiliares, asignarle algo que es no prioritario, creo que es una mala señal. Ahora bien, me parece que es un guiño que le hace el Poder Ejecutivo a la Fiscal General, porque la Fiscal General ha insistido en que la necesidad de esta escuela de fiscales es como el baluarte que ha tenido la Fiscal General, la doctora Farrero, respecto de sus solicitudes. Una y otra vez en prensa se ve que de los pedidos que ha hecho la fiscal, esto es como va a la vanguardia. Entonces, que se lo haya concedido el Poder Ejecutivo parece un guiño a la Fiscal General. Ahora yo digo, cuando hay que nombrar es necesario nombrar a un fiscal general definitivo, esta decisión de crear una escuela de fiscales, que es una propuesta de una fiscal subrogante, no sé cómo encaja esto, porque el próximo fiscal general que sea designado definitivamente por el Parlamento se va a encontrar si va a querer la escuela, con un déficit de recursos y encima con un gasto de 10 millones de pesos anuales en una cuestión que no era prioritaria según nuestro entender. ¿Hay margen para redireccionar esa plata? ¿Una negociación directamente de ustedes los fiscales con la fiscal para que ese dinero que va asistiendo a una escuela vaya a otros rubros? En absoluto. Para ser claro también, nuestra relación con la fiscal general es muy distante en el sentido de que yo le he llegado a pedir directamente a la fiscal general que me aportara esto, que lo tuve que sacar de la página del Parlamento, que es qué es lo que pidió la fiscalía. ¿Ustedes no sabían? No sabíamos, pero ¿para qué quería yo esto? Para bregar, para coadyuvar, para ayudar a que todo lo que pide la Fiscalía le sea dado. Pero se supone se me lo negó. Pero se supone que ustedes los fiscales con la fiscal de corte, en este caso puntual, entre comillas digo esto, tienen un enemigo común que atacar. Suponía lo mismo. Ajá. Yo suponía lo mismo. Lo llevamos al Ministerio de Trabajo, esta situación, para tener esto, para ayudar a la Fiscalía, porque esto es un pensamiento institucional. Uno puede decir, bueno, yo como representante gremial debería reclamar que mis colegas tengan mejores derechos, tengan un mejor salario. Perfecto, sí, yo eso lo reclamo. Ahora bien, puede haber un fiscal en el país ganando 500.000 pesos por mes, pero si no tiene recursos, va a estar sometido al mismo estrés, se va a enfermar y no va a poder abordar las causas que tiene. Ahora, ¿están fritos entonces con la negociación que se abre ahora en el Parlamento? Porque seguramente, bueno, el propio ministro decía, ¿no? El ministro Donel decía, dentro del perímetro del presupuesto se pueden redireccionar algunos gastos, pero con este panorama ustedes están fritos porque la fiscal dice una cosa y ustedes dicen otra. No, creo que acá lo que pasa no es que la fiscal diga una cosa y nosotros decimos otra. Ahora que tenemos los insumos, la verdad que hay muchas coincidencias. Yo
voy a seguir sosteniendo las coincidencias y aquellas disidencias voy a tratar de que salgan. Ahora bien, esas disidencias que, si yo veo compañeros que están realizando la misma tarea que otros y no le pagan lo que le corresponde, yo tengo que reclamarle al sistema político que subsane esa inequidad, porque ya otros fiscales generales han dicho que eso sucede así. Ahora, esta actual fiscal general no entiende eso, no entiende que sus ex colegas fiscales adscriptos hacen la misma tarea que los fiscales adjuntos y ha decidido no llevar ese planteo ante el Parlamento. Entonces, en ese punto hay una discrepancia. ¿Y hay falta de diálogo o es diálogo, el diálogo es malo con Mónica Ferrero? El diálogo es malo. Sí, sí. Esa es la conclusión. El diálogo es malo. ¿Desde el inicio? Creo que en determinado momento se separaron los caminos y nunca más esto se pudo encauzar, a pesar de los esfuerzos que yo personalmente he realizado por entablar comunicaciones, por trasladarle propuestas a la fiscal general que no solo sirvan para nuestro colectivo, sino para la institución. Desde nuestro gremio... ¿Por qué se separaron los caminos? Porque a priori uno debería entender que, por el contrario, deberían estar codo a codo en muchos aspectos vinculados a la Fiscalía, ¿no? Yo creo que es tal vez una forma de gobernar, podríamos decir, ¿no? Hay un viejo dicho de aquel libro, La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, sí, que relata la vida de Trujillo, del presidente de República Dominicana, en donde dice, bueno, hay que gobernar muchas veces a palo y zanahoria, ¿no? Creo que en este momento la conducción es más bien palos y ninguna zanahoria. Esa es la realidad. Bien. Le quería hacer una última pregunta porque tenemos que terminar. ¿Cómo tomaron que desde el presupuesto no se esté contemplando el Ministerio de Justicia? No lo veo como algo extraño, en el sentido de que cuando nosotros mirábamos las necesidades que tiene el Estado necesita fortalecer las instituciones que ya tiene diagramadas. Entonces, cuando se pensaba, bueno, se va a crear un Ministerio de Justicia sin fortalecer la Fiscalía, parecía como desviar la atención de las necesidades. Ahora bien, no se crea un Ministerio de Justicia por el momento y tampoco se fortalece la Fiscalía. O sea que estamos en un limbo incambiado de debilidad institucional respecto a nada más ni nada menos que el organismo que se encarga de la persecución penal de los delitos, no solo de los delitos comunes de los cuales están llenas las cárceles, sino también de aquellos delitos que causan mayor impacto, que son más graves, ¿no? La corrupción pública es un delito gravísimo, la gente lo tiene que comprender. Un funcionario público que se queda con dinero público o que desvía, usa para sus propios intereses cuestiones que tienen que ver con el interés común, en realidad es un delito muy grave. Lo mismo el lavado de activos, el crimen organizado, pero eso, bueno, no está dimensionado en esta normativa porque no están fortalecidos los organismos encargados de esa persecución. William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.